Bueno, buenas tardes para las que están aquí y ya se irán incorporando las otras personas que vayan entrando al programa. Buenísimas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy animados otra vez de estar aquí en unas nuevas píldoras, de continuar trabajando unos temas tan interesantes como el de las emociones y tan importantes porque lo importante es que nosotros vayamos tomando conciencia de que nuestra vida está regida en gran medida por cómo experimentamos las emociones, por cómo sentimos las emociones. Y muchas veces esto nos ayuda a vivir mejor y a estar más tranquilos y a relacionarnos mejor, pero otras veces no. Depende de cómo las enfoquemos y de que como aprendamos a gestionarlas, a manejarlas, pues a veces se nos hace complicado, porque las emociones son traicioneras muchas veces si no sabemos manejarlas bien. En este sentido, les vengo hablando desde hace 2 semanas de las emociones y vamos a hablar unas 2 semanas más sobre emociones. Y les tengo una sorpresita antes de empezar el tema de hoy, porque les estoy preparando, apuesto a que quieren, una guía con todo esto que hemos hablado. Va a ser una guía muy sencilla. La estoy haciendo con muchos dibujos y muchos gráficos para que ustedes sea sencillo. Lo importante, y quiero resaltar esto, es que esto no es una clase, estas píldoras no son unas clases, la idea no es que se lo aprendan, la idea no es que aprendan a recordar los nombres de las cosas, no, pero sí es bueno tener unas paginitas que te ayuden a recordar las cosas que hemos hablado. Y esa es la idea, por eso quiero premiarlas por la lealtad que han tenido, por lo que han participado y por lo que me han acompañado en estos días, en este trabajo de las emociones, con esa guía que les voy a dar al finalizar estas sesiones que vamos a seguir teniendo sobre las emociones, porque es muy importante. Lo importante, como le digo, es tener conciencia. No es que se lo aprendan, no es que se lo sepan, no es que recuerden los nombres, pero que tengamos cada vez una conciencia mayor de la importancia que tienen las emociones en nuestra vida y aprendamos un poco cómo manejarlas un poco mejor. Entonces, para comenzar ya en el tema, voy a empezar a hablarles de algo que me sucedió hace unos días, no hace más de 10 días. Un hecho de la vida real, si esto fuera una película. Entonces, este hecho de la vida real es que hace unos días me estaba fallando el cable del ordenador, el cable de la computadora. Y yo veía que algunas veces la pantalla se ponía como más apagada, o sea, no se borraba completamente, pero se le bajaba el brillo, de pronto subía. Y yo le comenté a mi esposo, le comenté a Antonio, mira, algo está pasando, vamos a revisar qué es lo que pasa, porque algo le pasa a la computadora. A veces pareciera que se va a apagar, pero no se apaga y es bueno que lo revisemos. Entonces él me lo revisó y se dio cuenta de que era el cable que se conecta al enchufe, que va desde el cargador hasta el enchufe. Les doy todos estos detalles para que puedan entonces ustedes imaginarse la escena. En ese interín de que cambia el cable, ponga aquí, enchufa aquí, vamos a probar este otro, no sé qué, dejamos el cargador sobre mi cama mientras él estaba probando otras cosas. Y en eso, como hacía frío, yo me fui a sentar en la cama a ponerme unas medias y cuando me senté y fui a agarrar el cargador para arrimarlo, para poderme sentar, pegó un chispazo de película. Y no solo que pegó el chispazo de película, sino que el cubrecamas agarró candela y empezó a quemarse. El susto fue mayúsculo. Menos mal que yo estaba ahí, que me acababa de sentar y Antonio estaba parado al lado mío. Enseguida yo tiré manos al cargador y Antonio agarró y empezó a apagar el cubrecamas que estaba en llamas, ya había cogido candela el cubrecamas. Qué lástima que lo compré hace un poquito antes de diciembre. Pero bueno, el huequito se lo puedo arreglar, no hay problema. El hecho es que nos pegamos un susto muy grande. En ese momento, cuando yo vi que la cama, que el cubrecama cogió fuego, cogió candela,
me asusté muchísimo y el corazón empezó a latirme a toda velocidad. Inmediatamente, bueno, fue todo muy rápido, se apagó, cóchale, se quemó, qué mala suerte, quítalo, ya no pongamos más ese cable, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que viene después, que no hace falta que se los detalle, pero el caso es que unos 5 minutos después, todavía el corazón me latía con mucha frecuencia. Y yo le dije a Antonio, me voy a relajar porque todavía estoy muy asustada, porque yo estaba sentada y al lado mío se estaba prendiendo la cama. Entonces me voy a relajar y para que se me pase porque sentía muy fuerte los latidos del corazón. Eso se los comento, se los cuento, porque eso es una reacción emocional normal. Frente a una situación de peligro, de riesgo, experimentamos miedo. Y el miedo nos hace que nos aumente la adrenalina de una manera tal que el corazón empieza a acelerarse. Porque nos preparamos para huir o para atacar. Esa es la reacción normal frente a un incidente como este, que lo que me produce es miedo. Y eso es normal. Eso es básicamente lo que nos sucede cuando hablamos de emociones auténticas. Esa es la reacción auténtica. Hubo un hecho real que implicaba un riesgo. No sé hasta qué punto hubiese podido ir a mayor si hubiese estado yo sola o si no nos hubiésemos dado cuenta, pero evidentemente había un riesgo. ¿Y qué parte de mi cerebro arrancó inmediatamente? Ese que ustedes están pensando, el reptil. ¿Por qué? Porque inmediatamente él se preparó para defendernos. Aumentó la adrenalina, el corazón, como ya les dije, empezó a funcionar y empecé a sentir miedo de lo que pudiera pasar. Eso es lo normal. Eso es una reacción auténtica. No tiene que ser tan extrema, no tiene que pasar un susto tan grande como ese, pero para que ustedes aprendan a ver la diferencia entre una emoción auténtica y una que no es tan auténtica. Entonces, en ese caso, pues la reacción fue normal. El evento se dio y la reacción se dio. Allí no hubo razonamiento de ningún tipo. Allí yo no pensé, oh cielo, se va a quemar la cama. No, no pensé nada. Empecé a gritar y empecé a apagarlo y agarrar a tratar de levantar el cargador de la cama. Y Antonio a apagar el fuego que se acababa de prender. No hubo razonamiento. Y así son las reacciones de las emociones auténticas. No pasan por el filtro de la razón. Son reacciones automáticas porque activan nuestro cerebro reptil, que es el que nos protege, el que se encarga de garantizarnos la sobrevivencia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Pues bueno, que yo me calmé, vinieron las hijas, les contamos, etcétera. Y al día siguiente, 24 horas después o 30 horas después, yo estaba acordándome, empecé a acordarme del hecho y empecé otra vez a sentir palpitaciones en el corazón. ¿Cuál es la diferencia entre esta reacción y la que tuve el día anterior? Que la que el del día anterior era la respuesta a una situación real de peligro y mi cerebro estaba reaccionando a esa situación real. La segunda vez que yo empecé a sentir palpitaciones al día siguiente, ya la situación no era real. ¿A qué estaba respondiendo mi sistema emocional? Al recuerdo, al pensamiento. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Cuando tenemos reacciones que son automáticas, que son la reacción normal, natural, frente a eventos que nos estimulan para que reaccione nuestro sistema nervioso, nuestro organismo, eso es una emoción auténtica. Pero cuando es el recuerdo, que es algo mental, entonces ya no, por supuesto, siempre que uno se acuerda, empieza a experimentar otra vez. Pero la diferencia entre la reacción auténtica y la otra reacción, la que deriva de mis pensamientos, es que yo las puedo controlar.
La reacción frente al evento, frente al hecho real, yo no lo puedo controlar. Esa no soy yo la que decido gritar o tirarle un vaso de agua o apagarlo. No, eso fue automático. Pero la segunda, como es mi pensamiento el que me produce el estímulo, entonces esa sí la puedo controlar. Y eso es lo importante que tengamos nosotros claro. De aquí, de este tipo de reacciones automáticas, no puedo hacer nada. Sentirlas y ver cómo resuelvo. En este caso era miedo y se estaba preparando mi organismo para correr o para atacar. En ese caso el ataque era tratar de apagar el fuego o salir corriendo del cuarto, una de dos. Eso era lo normal. Al día siguiente yo podía controlar eso a través de la meditación, de la relajación o simplemente de hacerme afirmaciones con respecto a eso ya pasó, no pasó nada, no pasó de un huequito en el cubrecama, no tuvo mayores consecuencias, el peligro no fue tan grande porque afortunadamente estábamos ahí, etcétera. Eso lo puedo controlar y eso es lo importante. Ahí es donde debemos trabajar. Cómo utilizar nuestro pensamiento para controlar ese otro tipo de reacciones que no son las reales, que no son la respuesta a una reacción normal, auténtica, vivencial, o sea, que existe de hecho. Entonces, las emociones auténticas, insisto en que es importante que esto quede muy claro, son las reacciones normales a sucesos que son reales. Las que no son auténticas son las que nos inventamos, las que aprendemos, las que se nos quedan grabadas porque nuestros padres nos las inculcaron a través de nuestra educación y de sus mandatos, etcétera. Esas son las que no son auténticas. Que no son emociones, sí son. Claro que lo son. Que las sentimos, claro que las sentimos. Que nos provocan las mismas reacciones, que nos provoca llorar, etcétera, etcétera. Pero no tengo control sobre las auténticas, pero sobre las que no son auténticas sí puedo tener control. Y ahí está la diferencia. ¿Dónde está la importancia de la inteligencia emocional? En aprender a manejar esas reacciones que no son auténticas, que son aprendidas, que están en mi pensamiento y no en hechos reales que me lo estimulan. Si tengo una pérdida muy profunda, es normal que esté triste y que llore. Si siento una descalificación, es normal que sienta rabia y reaccione. Si estoy frente a una situación que puede representar una amenaza, es normal que sienta miedo. Eso es normal. Lo que no es normal es que nos quedemos enganchados en el pensamiento y en el recuerdo y que pase un tiempo, no solamente un día, 2 días, sino a veces 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 años y todavía nos sentimos mal cuando nos acordamos de aquel evento que ya no está, que ya no es un riesgo real. Entonces, ¿cómo aprender a diferenciar las emociones auténticas de las que no son auténticas o de las sustitutas o de las secundarias, como las quieran llamar o como lo lean en cualquiera de la literatura que ustedes decidan consultar? Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Primero, ¿cuál es el origen? ¿Es un origen real o está solamente en mi cabeza? Segundo, el tipo de reacción que se produce. Cada emoción responde a unos estímulos determinados. No me puedo confundir con que el miedo es la reacción frente a la descalificación, porque no es lo real, no es lo auténtico. Cada emoción responde a un evento específico. Por ejemplo, el miedo, como les dije, cuando experimentamos miedo, cuando estamos frente a situaciones reales que representan una amenaza o un peligro para nosotros, que puede ser físico o puede ser emocional. Por ejemplo, que me vayan a botar del trabajo. Eso es una amenaza real. Y es lógico que me sienta mal, que me sienta incómodo. Pero que no sé lo que va a pasar la semana que viene con tal cosa. Eso no es real porque no ha pasado todavía. O sea, no tengo la certeza de que vaya a pasar. Entonces, eso es lo que tengo que gerenciar. El miedo, la rabia. ¿Frente a qué reaccionamos con rabia? Frente a la descalificación, frente a la humillación, frente a la injusticia, porque nos da mucha impotencia las injusticias y que no podemos hacer nada al respecto, y eso nos hace reaccionar con rabia. Entonces,
El miedo, la rabia, la tristeza son reacciones normales frente a estos eventos que lo producen realmente. La alegría. ¿Cuándo reaccionamos con alegría? A través de un logro. Lo logré a través de, ¿qué te digo yo? Una convivencia con una persona que amo, entonces la veo, eso me produce alegría. A través de cosas que sueño, que quiero y que hago el esfuerzo por lograrlo. Y todo eso nos produce alegría y el afecto, por supuesto, es la vinculación afectiva con los seres que nos rodean, que puede ser con nuestra pareja o puede ser con cualquier otra persona. Entonces, a estos eventos reales reaccionamos con estas emociones. A cada evento, tipo de evento, le corresponde una emoción. Si yo lloro de alegría, perdónenme, eso no es normal. Y sé que estamos culturalmente muy condicionados a ser así. Ay, es que estoy tan alegre que lloraba de la alegría. Por lo que les dije aquella vez, porque a veces reprimimos emociones auténticas por X circunstancias y entonces las sustituimos por otra, que es la tristeza. Esa sustitución se puede dar por órdenes de nuestros padres, por experiencias personales que tengamos nosotros o por el refuerzo positivo que nos han hecho de algunas emociones. Les dije la otra vez que nosotros las mujeres tenemos mucha tendencia a experimentar más la tristeza que la rabia. Eso es más cultural que otra cosa, porque se considera que no es bonito una mujer que exprese su rabia abiertamente. Pero sí es muy lindo que esté triste. Y desde chiquitica, cuando las niñas lloran frente a una situación X, decimos, ay, tan linda, mira qué buena que es, mira cómo llora. Y esa niña que tiene 3, 4, 5 años, se le queda grabado eso. Ay, qué lindo es que yo llore. Y entonces inconscientemente reaccionamos con llanto a eventos que tendrían que ser alegres. Las mises, ¿por qué lloran? Porque lloran las mises cuando ganan. Si llevan 3 meses pasando hambre y haciendo ejercicio para ganar, ¿cómo es posible? Deberían alegrarse, lógico. Yo recuerdo una vez una Miss que hubo en Venezuela que decía, yo prometo que no voy a llorar cuando gane. No sé si alguno la recuerda. Porque es lo normal y porque ese llanto no es de alegría, es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Ese llanto es el estrés y el miedo a perder y la frustración si pierdo. Entonces no podemos decir, ay, no, es que yo lloro de alegría. No, no lloro de alegría. O sea, lloro por otras cosas que tengo que no las conecto, no me conecto con ellas, o no las acepto o no las reconozco. Y ahí es donde está la clave de la cosa. La verdadera gerencia de las emociones está en ir a resolver la emoción auténtica, la emoción que está debajo, la emoción que está detrás, no la que aparece. Entonces, es importante diferenciar estas cosas, es muy importante diferenciarlas bien, porque son las que nos van a permitir detectar cuál es la emoción auténtica, real, y no las que nosotros aprendemos. Por ejemplo, ningún niño nace sintiendo culpa. Ningún niño nace sintiendo resentimiento. Si nacen, lo explicamos la otra vez, experimentando afecto, rabia, temor, alegría y tristeza. Estas reacciones sí las podemos encontrar en los bebés, pero la culpa, el resentimiento, la venganza, el odio, la descalificación, etcétera, esas no las tenemos cuando nacemos, esas no los tienen los bebés cuando nacemos. Entonces, ¿qué tipo de reacciones son esas? Porque no es que no existen, existen y son dolorosas muchas veces y generan muchas cosas negativas, tienen consecuencias muy negativas, pero esas son aprendidas. ¿Y qué significa que sean aprendidas? Que así como las aprendí cuando era niño porque no tenía la capacidad de discernir y decir, no, esto no es así, ahora con mi adulto que yo soy, puedo tomar conciencia y decir, epa,
esto no es así, porque ahora puedo desaprender. Es un proceso de desaprendizaje de cómo expresar y de cómo manifestar estas emociones. Ese proceso, aprender ese proceso es fundamental. Entonces, la culpa, ¿por qué? ¿Por qué la culpa? ¿Cómo vamos a sentir culpa? O sea, ¿cómo aprendemos a sentir la culpa? ¿Cuántas veces nuestros papás nos dicen, a ti no te da pena? ¿Tú viste lo que hizo tu primo tal? ¿O tú no ves cómo te están mirando los demás? ¿No te da vergüenza? Y ahí está el aprendizaje de esa emoción, que es aprendida, que no es auténtica. Y la grabamos de tal manera que vivimos toda la vida sintiendo culpa. Pero además, también el miedo, también el no querer llorar, también el resentimiento, o sea, los celos. Es algo muy importante. Ay, es que esa persona es muy celosa. Entonces yo puedo llegar a ser celosa con mi pareja, con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá. Mi mamá me quiere más a mis hermanos que a mí, etcétera. Todos esos sentimientos negativos que me amargan la vida y que no tienen razón de ser porque son aprendidos. ¿Cómo los aprendemos? Yo quiero que ustedes concienticen un poquito cuántas veces habrán oído que a un niño de 4, 5, 6 años, recuerden que todo esto es clave antes de los 6, 7 años, que cuando su mamá va a tener un hermanito, les decimos, ay, Dios, te fregaste, ahora van a consentir más a tu hermanito que a ti. No lo han oído muchas veces y hasta lo hemos dicho, O decirle, ay, Dios mío, ahora vas a ver lo que es candanga cuando nazca tu hermanito. Y el niño de 3 años, ¿qué puede pensar? Eso me lo dicen a mí, no pasa nada. Pero a un niño de 3, 4 años que le digan que su hermanito le va a amargar la vida, ¿qué puede pensar? Ese hermanito se constituye en una amenaza para él. Y empieza a reaccionar de una manera negativa. Entonces, eso es lo aprendido. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros los adultos muy conscientes. Ya el daño a nosotros no lo hicieron. Ahora tenemos que estar conscientes para quitarnos todas esas falsas creencias y vivir una vida más auténtica. Pero es evitar también hacerlo nosotros a los demás. En vez de decirle, mira, van a ser tu hermanito, te van a tumbar, ahora lo van a querer más a él. Ay, que lo he oído tantas veces que se me ponen los pelos de punta. En vez de decirle eso, decirle, qué suerte que tienes de que vas a ser su hermanito mayor y de que vas a ser su modelo y de que va a querer ser como tú y de que va y estimularlo para que el hermanito que viene, en vez de ser una amenaza, sea una alegría, sea un premio. Así como eso, así como aprendemos la culpa, así como aprendemos los celos, así como aprendemos muchas otras cosas, aprendemos una gran cantidad de emociones que son negativas. Y eso es lo que tenemos que aprender a gerenciar. Entonces, en este camino, lo importante es que desarrollemos esa conciencia y que cuando, ay, hoy no sé qué me pasa, que tengo unas ganas de llorar. No es yo sé qué me pasa, que tengo unas ganas de llorar. Es pregúntate, ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿Qué me ha pasado? ¿Hay una amenaza real? ¿No hay una amenaza real? ¿De qué me estoy acordando? ¿Qué creencias tengo que me hacen sentirme triste un día como hoy, cuando debería ser todo lo contrario? Por ejemplo, cuando yo lo detecto, lo que pasa es que me siento así porque tal día como hoy mi mamá me dio una paliza o X, lo que sea, que esté recordando. Ya llegué a la emoción auténtica. Eso es lo que me pasa. No es que estoy nostálgica, no es que estoy triste, no es que estoy ansiosa, es que tengo un recuerdo y esa emoción es mental, está aquí, no está realmente donde debe estar. Entonces esa sí puedo manejarla, sí puedo controlarla con diversas herramientas. Y la primera, tomar conciencia, aprender cuál es la diferencia fundamental entre que lo que siento es real o que es algo aprendido, que es el origen de una creencia
o de una fantasía o de un recuerdo. Y eso es lo que hay que aprender, diferenciar y aprender a manejar lo que sí podemos manejar, porque las otras cosas que son auténticas, esas sí no podemos hacer nada con ellas, simplemente aceptarlas. Náguara, qué susto que me pegué, o náguara, qué tristeza tan grande porque me pasó tal cosa, o nah, qué rabia porque me descalificaron o porque me sentí humillada o pero es lo auténtico. Pero que dentro de 10 años me esté acordando todavía y todavía sienta la misma rabia, eso ya no es auténtico. Entonces es fundamental la conciencia. Se los he dicho, estamos en la era de la conciencia. El futuro del hombre es desarrollar cada vez más la conciencia de su ser y de su actuar. Fundamental, de lo que somos y de cómo nos comportamos para aprender a manejarnos de una manera mejor. Para la próxima semana, no les voy a entregar la guía todavía, los voy a invitar a que ustedes inviten a otras personas para que se incorporen a las píldoras para poder recibir también la guía sobre las emociones. Y vamos a hablar un poquito la próxima semana de ciertas emociones que me hacen mucho daño en mi organismo y otras que más bien me benefician. Entonces, ¿cómo manejar esas dos cosas? Eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Estoy segura que les va a encantar. Y vamos a cerrar con un ejercicio, con una meditación, que es un resumen, porque la original es muy larga. Además, yo siempre le hago alguna adaptación, siempre le meto, le quito, le pongo algo diferente a una adaptación que se llama, de una meditación que se llama la meditación de la montaña, de Jon Kabat-Zinn, que es el fundador del mindfulness. Entonces, él maneja muchísimo esta meditación, la creó él y yo la resumí y le hice algunas adaptaciones y se las voy a trabajar hoy. Entonces, como siempre, en estos 3 minuticos que nos quedan, vamos a contactar con la respiración. Aunque ustedes no lo crean, este ratico que meditamos, por lo menos una vez por semana, ustedes no tienen idea del beneficio que les produce a ustedes. Porque unos minutos de meditación son más útiles para el organismo que hasta el sueño real. O sea, meditar unos minutos nos proporciona una serenidad y una quietud al organismo que es fundamental, que nos sirve para bajar el estrés durante algunas horas, durante varias horas. Entonces vamos a aprovecharlas. Entonces, contactamos nuestra respiración, cerramos los ojos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas, lentas y profundas. Y ahora vamos a permitir a nuestro organismo que respire a su propio ritmo. Vamos a respirar de una manera natural, como tus pulmones te lo pidan, con la lentitud que tu organismo te lo pida. No cambies nada, no modifiques nada, solo observa. Observa cómo el aire entra a tus pulmones y tus pulmones se expanden, y observa cómo el aire sale de tus pulmones. Este ejercicio de respirar tranquilamente llena tu cuerpo de una paz y una serenidad maravillosa. Disfruta
de esta serenidad. Y vamos a imaginarnos, a pensar en este momento en una hermosa montaña. No importa si la recreamos en nuestra mente o la recordamos de alguna película o de una foto o de algún lugar donde hemos estado. Visualiza esa montaña, esa hermosa montaña que tanto te gustó y tanto te llamó la atención. Y vamos a concentrarnos en ella. Una fastuosa montaña, gigante, hermosa, quieta, serena, firme, fuerte, llena de vida, de vegetación, de fauna, de aire, de viento. Una montaña en toda su magnificencia. Visualizo esa montaña y me concientizo de las cualidades que como persona puedo tener de esa montaña. Me imagino que la punta de la montaña es mi cabeza, que las laderas son mis hombros y mis brazos, y el resto del cuerpo es esa parte maciza, fuerte de la montaña. E incorporo a mi ser esas cualidades de fortaleza, de serenidad, de quietud, de belleza, porque yo soy la montaña. Me siento como la montaña. Y soy capaz de responder a todas las adversidades o situaciones positivas de la vida. De responder al día, a la luz, al viento, al oxígeno que cubre mis árboles y me permiten respirar. Pero también me adapto a la oscuridad, a la noche, a las estrellas, a la luna, al misterio. También me adapto a las estaciones, al frío, a los momentos de nevada, a los momentos de calor, a los momentos de mucha brisa, a los momentos de tormenta. Y sin embargo, allí estoy como la montaña, firme, serena, capaz de reaccionar a todas esas situaciones que son como las emociones. Un día triste, un día contento, un día enamorado, otro día desengañado, otro día enojado, pero allí estamos, firmes, serenos, completos, siempre erigidos, siempre con la cara en alto, siempre con la cabeza en alto, siempre con esas cualidades que tiene la montaña y que hoy esa montaña tan hermosa, tan fuerte, soy yo. Yo puedo ser esa montaña. Yo puedo vivir en tempestad y en calma, en la oscuridad y en la luz, en la tristeza y en la alegría, porque es mi esencia como persona, como ser humano. Esa es mi esencia.
Vuelvo a visualizar la montaña, cómo se aleja de mí, y le agradezco que cada vez me siento más como ella, firme, quieta, serena, invencible, inquebrantable. Conecto ahora de nuevo con mi respiración. Siento como el aire entra y sale de mis pulmones. Tomo conciencia de dónde estoy, de mi aquí y mi ahora. Siento el peso de mi cuerpo sobre la silla. Siento mis pies sobre el piso y me siento bien, tranquilo y agradable. Y ahora puedo abrir mis ojos. Bueno, espero que les haya gustado sentirse montaña, saber que podemos ser como las montañas, que está en nuestro ser, en nuestra esencia. Tener la fortaleza para saber qué hacer con nuestras emociones y con todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Encantada de haber estado con ustedes. Gracias por haber asistido a las píldoras de hoy. Las espero el martes que viene. Vamos a seguir trabajando con las emociones. Escríbanme en el Instagram, en el Facebook, háganme preguntas, lo que ustedes quieran, que yo con todo gusto les responderé. Amplíen las invitaciones para que más personas se puedan beneficiar de este trabajo tan hermoso que estamos haciendo, donde todos estamos aprendiendo a ser mejores personas a través de sentirnos mejor nosotros mismos. Gracias, un beso, las espero el próximo martes, un abrazo muy grande, chao, hasta el martes, adiós, chao.